Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En Voz Alta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa En Voz Alta, donde vamos a estar pues platicando a partir de una fecha que pues marca un elemento de referente, que es el primer año de administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos, de su segundo mandato, y que le llaman el Trump 2.0, y que bueno, pues ha tenido un desempeño distinto, al menos en los dichos, pero que algunos sí se han traducido en acciones, y que me parece pues trae al mundo de cabeza, ¿no? Creo que no hay un solo día donde no sea referente para alguna situación de orden o local o internacional, y que vaya marcando sin duda el rumbo de muchas determinaciones relevantes en el entorno internacional, en términos económicos, geopolíticos, y bueno, pues distintos elementos que van modificando, y ahorita lo vamos a hablar a detalle con justamente con Carlos Rentería, que estamos aquí en el programa habitualmente, y bueno, pues con Rodrigo Chávez Fierro, que es experto en temas internacionales, pues para platicar justamente sobre este primer año de Trump, que Rodrigo, si nos permites como invitado, pues parece que fueran como 7, ¿no? Al menos este segundo periodo ha estado intenso por parte del presidente Trump, y todas las pues determinaciones que ha tomado, muchas de ellas unilaterales. Pues se habla claramente que gobierna por decreto, ¿no? Brincándose inclusive el Congreso, a pesar de que tiene una mayoría en ambas cámaras, donde tiene un dominio aparente con la Corte con respecto a sus nominados o los nominados republicanos, que lo veremos ahora también en esta decisión que tiene que tomar la Corte con respecto a la constitucionalidad de la determinación de la imposición de los aranceles. Pero bueno, ¿cuál es de entrada tu resumen de este año, mi estimado Rodrigo? ¿Cómo ves la actuación del presidente Trump? Muchas gracias, Arturo. Muy buenas noches. No, sin duda, ha sido un año como se esperaba, ¿no? De mucho movimiento por parte del presidente Trump, como lo veía haciendo. ¿Tú lo esperabas así? Bueno, es que siempre pone agenda, o sea, saca un tema, al día siguiente pone otro tema, o sea, siempre está poniendo la agenda con todos estos temas. Interesante lo que vimos, por ejemplo, con el tema de Nicolás Maduro. Creo que sí fue una sorpresa para todos esta intervención en Venezuela, para sacar a Nicolás Maduro, que no es un cambio, una transición en Venezuela. Prácticamente nada más fue una remoción de Nicolás Maduro. Podemos hablar de ello, pero ha sido una cuestión, primero un tema de gobierno por decreto, como lo has dicho, saltándose, digamos, muchos de los procesos legales que hay. Y en este sentido, bueno, el tema, el entendimiento de que ya digamos, no quiere Donald Trump ofrecer ningún tipo de justificación. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, no quiso ni justificar desde el derecho internacional la intervención. Simplemente fuimos por él porque tendrían por un proceso penal pendiente en Estados Unidos, y porque tenemos un interés directo con el tema del petróleo. O sea, ya no era como antes, que decían, no, vamos a llevar la libertad o la democracia. No, o sea, ya ni siquiera, ¿no? Se molestan Perdón que le interrumpa, pero no sé si al día de hoy, pero yo leí algunas notas de medios norteamericanos llevando 2 días de haber abductado a Maduro, y había una sola palabra que no se había mencionado en ninguno de los discursos o posicionamientos: democracia, ¿no? Sí, interesante, claro, no se había mencionado, es decir, no era un elemento. Claro. Es decir, intervenimos por alguna cuestión de que liberar un pueblo. Sí, ¿no? Liberarlo del autoritarismo, o reconocer que triunfó en el proceso pasado los opositores. No se mencionó nada, ¿no? Directo al petróleo.
No, indudablemente fue por un tema de que lo vinculan con temas de narcotráfico y por el tema del petróleo. Y en este sentido, también muy claro el tema de la estrategia nacional que presentó hace unos meses Donald Trump, diciendo: América lo consideramos nuestra área de influencia y nosotros vamos a estar aquí siendo los que traigan el sartén por el mando, y no vamos a querer que ningún otro actor externo, digamos, participe de esta área de influencia en la que tenemos. Si bien consideraba a China todavía como su principal rival, pero fue muy claro en el tema del establecimiento de todo el continente americano como su área de influencia. ¿No? Recordar, ¿no?, lo que fuera la doctrina Monroe. Para decirle, yo siempre le agrego que es América para los norteamericanos, ¿no? Como hay que entenderla, ¿no? Entonces sí, un año con muchas problemáticas también que tiene que enfrentar todavía con el tema de los expedientes Epstein. Vamos a ver al final con lo que aprobó el Congreso, si en realidad sí se va a dar esa apertura, y no sé si ese sea un gran tema para que vaya Donald Trump haciendo algunos temas de distractores, en fin, o sea, sí es una cuestión que puede dar para análisis los siguientes tres años. ¿Qué podrá venir en esos expedientes que sea distinto a algo que ya hayamos visto de Leo? O sea, no sé si en realidad, digo, no. A lo mejor no estoy creo que estoy relativamente adentrado en lo que se trata y los elementos de escándalo, temas que tienen que ver inclusive ya con temas de orden moral, ¿no? Ya no solamente con temas de orden ético. Yo no sé si algo puede escandalizar todavía más de la actividad de Trump personal. O sea, la verdad no sé qué tanta consecuencia pudiera tener. Pero tú, ¿cómo ves, Charlie? ¿Cómo ves lo que va? Y llegaremos obviamente a México, ¿no? Para analizar cuáles son también este líder, ¿no? Esta forma de gobernar con respecto también a la relación con México. Pero ¿cómo ves? ¿Cómo es tu diagnóstico al momento? Hace un par de días leía un análisis precisamente de los archivos que se estaban liberando y un par de videos que ya ni siquiera sabes si son reales o son por inteligencia artificial, pero que el puro video es muy implícito de lo que puede venir en los documentos. Y rescataban una declaración del presidente Trump, dice: si pierdo la mayoría en alguna de las cámaras, me van a enjuiciar. Pero ya adelantaba que el resultado iba a ser negativo si perdía la mayoría, como un condicionamiento de, pues, si quieren que tenga yo 2 años, lo que me resta de mi periodo tranquilo, pues en noviembre, entiendo que en noviembre de este año son las elecciones parlamentarias, pues ya saben por quién votar, ¿no? Eso es por un lado. Y por el otro es que no había hecho de la moralidad su fortaleza para llegar al poder. Entonces, cuando un gobernante no hace de eso un elemento para poder ascender al poder, no te lo sancionan, Arturo. No. O sea, el electorado ya dice, pues así era, ¿no? Así lo escogimos. Así lo escogimos, ¿no? Claro. O sea, y el otro puede decir, pues ya saben cómo soy. ¿Para qué me eligen? ¿Para qué me eligen? Y agrego una cosa que también estaba leyendo hoy temprano, es que efectivamente sí pudiera ser sujeto de algún procedimiento por parte de la Cámara Baja si pierde la mayoría, pero que hoy hay procedimientos iniciados cuando él no estaba en el poder, es decir, en el periodo de Biden, y que siguen todavía un trámite que es lento, que es tortuoso, que es complicado. Pues está en la toma de la Casa Blanca. Claro, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, tampoco es como que vaya a llegar una mayoría a la Cámara Baja, porque al Senado va a ser muy complicado que cambie de acuerdo como están los elementos, porque además no se renueva totalmente, sino por un tercio, exacto, una tercera parte, pero no parece ser que tampoco vaya a ser el final de la administración Trump porque llegue una mayoría demócrata, ¿no? Y el electorado dice, bueno, pues ya sabíamos que estaba relacionado con eso, sabemos que el fuerte de Donald no es el tema moral, como en su momento lo fue con Bill Clinton, que por un asunto menor estuvo a punto de ser destituido. Otros presidentes que han enfrentado asuntos menores de Estado, que podrían parecer menores a lo que ha hecho el presidente, y han sido prácticamente puestos en barandilla. Entonces, moraleja, ¿no? Ahora todavía no pasamos al caso de México, pero es un poquito lo que le pasó a Morena cuando anuncia sus condiciones éticas y ahora tantito se sale del margen y lo sanciona, ¿no? Pero allá no. Otro comparativo que hacían muy interesante es el tema de Donald Trump versus Vicente Fox. También la gente es muy... justifica mucho la diarrea mediática a una condición personal del gobernante. O
sea, pues aquí ya se nos olvidó a veces Vicente Fox, pero tuvimos nuestro Donald Trump, ¿no? O sea, ocurrencia mediática, y ya poco a poco como que nos íbamos acostumbrando a ello. Unas pasaban, otras definitivamente no. Pero el dato que yo se le daría del primer año es que aceleradamente hace una agenda muy rápida. Yo no sé si al final vaya a ser un tema de cierre ya más tranquilo, o todavía esto, como diga, los 4 años se van muy rápido, tengo que hacer lo que tengo que hacer lo más rápido que se pueda, ¿no? Y yo la duda que dejaría en el aire es todas estas cosas que hemos visto, lo del mensajito sobre la mesa, sobre pararse a saludarlas, a ver las ventanas, sobre esto que algunos psicólogos llamarían sincericidios. O sea, es ser en extremo sincero y decir, fuimos por el petróleo y porque lo queríamos meter a la cárcel, o dejar evidencia tan contundente como decir lo de Groenlandia, pues es porque el gobierno noruego no dio el premio de la paz. Luego le contesta el gobierno noruego y dice, bueno, pues a ver quién les cree que ellos no controlan el premio, ¿no? O sea, este tipo de declaraciones que parecerían ser que llevan al debate público cosas que todos pensábamos pero que nunca habíamos escuchado, si se refieren realmente a una sinceridad o ya a una condición mental, que era de lo que atacaba a su predecesor. No, y en esa sinceridad, pero que raya, hay 2 temas, ¿no? Por ejemplo, este personaje que aprovecha ahora esta circunstancia para lanzar productos y venderlos, ¿no? Con su imagen, para generar los meme coins, que bueno, pues también entiendo que la familia se ha beneficiado importantemente. Está pretendiendo, siendo él el jefe, que el Departamento de Justicia, a través de sus fiscales, pues pueda, buscar que mediante procedimiento se le otorgue a él una reparación del daño económico por lo sufrido, digamos, al momento final de su presidencia, por una especie de daño moral, ¿no? Entonces son cosas que efectivamente no había un antecedente, y sí creo que ponen a prueba mucho esta democracia norteamericana, todo su lo que dábamos por sentado, ¿no? Los contrapesos, el Estado de Derecho, y la verdad es que a mí me llama poderosamente la atención. No debo ocultar que sin cierta desilusión, ¿no? Porque me pareció un modelo muy importante a nivel mundial. Pero pues no, aparentemente no. Y bueno, no sé si quiera, Rodrigo, que analicemos un poco más sobre algunos temas de orden internacional de lo que va el año del presidente Trump, o podamos ir a lo mejor ya irlo aterrizando un poco más al tema de la relación bilateral con México, que bueno, pues tiene el mismo sufrimiento, ¿no? A final de cuentas, el ataque, el buleo, la ocurrencia, la no agenda, porque a veces es muy volátil, ¿no? De repente dice, te estoy sancionando con aranceles porque no estás haciendo tu chamba en materia de seguridad. Y luego dice, te estoy sancionando con aranceles porque mi balanza comercial no es la adecuada. Entonces, bueno, es la seguridad, es la balanza comercial, es la migración. O sea, ¿cuáles son los elementos? Y para mí esta no agenda es lo que, incertidumbre de cómo piensa un día y cómo piensa el otro, lo que hace tan complejo para el gobierno mexicano en realidad poder lidiar con este liderazgo, donde yo no sé, yo he visto los críticos de oposición al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, yo no creo que hay una sola persona en México que pueda decir yo lo hubiera hecho mejor o diferente, ¿eh? No, creo que la respuesta que ha dado la doctora Sheinbaum fue la adecuada ante sobre todo lo que vimos con el tema del secuestro de Nicolás Maduro y la mención que se expresa que se hizo lejos de México, Colombia, Cuba, que podrían ser, digamos, los que podrían los seguir de alguna forma. Me parece que hay que salir de forma clara y contundente, ¿no? A hacer el señalamiento y el respeto a la soberanía
industria nacional. Me parece que eso, creo que todos podemos coincidir que se hizo lo que se tenía que hacer. La otra cuestión del análisis es saber si seguimos nosotros no en la realidad y no en el discurso. Me parece que es complicado ver una operación de esa naturaleza en territorio nacional, es decir, una intervención. Hay una cooperación constante, que eso hay que reconocerlo, para poder atender estos problemas globales. Se requieren estas soluciones globales entre varios países, se requiere una cooperación constante de comunicación. Eso hay que entenderlo, pero de eso que veamos una intervención de esa naturaleza viendo los helicópteros, me parece complejo que lo podamos ver, pero sí es un tema que va a estar utilizando Donald Trump. Hay que recordar que se viene en 2026 el tema de la renegociación del TEMEC, y va a estar con ese tema ahí, digamos, presionando un poco más. Bueno, ahora renegociación, porque sí, iba a ser revisión. La revisión, perdón. Iba a ser revisión, entiendo sí. que ahora será renegociación. Entonces, todavía peor aún el tema de ver todas las cuestiones que Estados Unidos quiere en su tema de controlar la hegemonía que tiene el continente, y utilizar ese tema para presionar en este sentido. Y lo que vimos fue esta cuestión, y también con el anuncio que hizo también hace un par de semanas de las salidas de varios órganos dentro de Naciones Unidas y otros organismos internacionales. Me parece que estamos en una nueva etapa ya de no confianza en el multilateralismo, en las organizaciones internacionales, en el derecho internacional, y es peligroso pretender abandonar el derecho internacional, porque si no, entonces lo que va a perdurar es la ley del más fuerte, y pues ya sabemos, por lo menos en la región, en el vecindario, quién es el más fuerte, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que esta cuestión será un tema en el que debemos de analizar, digamos, este reparto que se pueden hacer entre las grandes potencias, y cómo nos quedaría. Obviamente nosotros compartimos 3.200 kilómetros de frontera, ¿no? No es que todavía Brasil, Argentina, podemos llegar a elegir. Bueno, acá con la frontera que compartimos, nos parece que, querramos o no, necesitamos tener una comunicación constante con Estados Unidos. Pero es una oportunidad, ¿no? A lo mejor claro. También lo que marca es una gran oportunidad. Lo que se ha diagnosticado al día de hoy, no en los discursos de la Presidencia de la República, porque bueno, pues evidentemente nadie vende pan frío, ¿no? O sea, me refiero, creo que sería lógico que saliera, por ejemplo, el secretario de Economía a decir que vamos bien, que estamos en negociaciones, que se nos han impuesto, a final de cuentas, si bien han cambiado las tarifas arancelarias, pero que de alguna manera pues estamos mejor que otros países, ¿no? Sin embargo, yo sí he visto este elemento ya estudiado por distintos medios internacionales, donde dicen que el gran ganador de la nueva política comercial de Estados Unidos es México, ¿no? Finalmente, tete a tete con otras naciones y con otras regiones, finalmente sí es México, y que probablemente, esto ya es de mi cosecha, pues sea una gran oportunidad en esta reconformación geopolítica, estos nuevos frentes abiertos, inclusive el reciente frente abierto con los europeos, que es el destino número uno de las exportaciones de Estados Unidos como bloque. Como país somos México, pero como bloque es Europa, y sin embargo pues están ahorita muy enfrentados. ¿Tú cómo ves esta relación? ¿Cómo ves los riesgos y las oportunidades? Pues mira, lo comentamos hace como 8 meses aquí en el programa. No dejo de verlo en términos recaudatorios. O sea, cuando dos países empiezan, te voy a poner aranceles, y lo hacen de forma mutua, y nadie se queja lo suficientemente fuerte de lo que le está haciendo el otro, entonces quiere decir que están perdiendo los pueblos y están ganando los gobiernos. Desde luego, cuando Estados Unidos le pone aranceles a los productos mexicanos, yo no dejo de ver la capacidad de recaudación que tiene Estados Unidos sobre ese asunto, y el encarecimiento que tienen los productos mexicanos, pero con su población. Entonces ahí no pierde el Estado mexicano, porque pues, entendería que si hubiera sustitutos en la importación de algunos productos lo harían o lo hubieran hecho ya. Y entiendo que también otros países son sujetos del mismo arancel. Entonces me parece que el consumidor es el que pierde. Pero cuando viene a la inversa, gana el Estado mexicano, porque pues traemos 1.2, 1.3 billones de déficit en el gasto público. Pues entonces un pedacito que te ayude en los aranceles, y luego si te dice Estados Unidos,
oye, ayúdame y ponle también aranceles a los productos chinos, pues el gobierno mexicano, supongo yo que el secretario de Hacienda se debe haber levantado de esa mesa con una sonrisa, güey. Y de haber dicho, bueno, pues yo no sé qué vaya a pasar con la parte económica, pues eso ya lo atenderá el secretario Marcelo Ebrard, pero de inicio aquí la caja registradora, pues suena, ¿no? Suena. Entonces, a mí me parece una situación de esa naturaleza un poquito más de corto plazo y muy al estilo del presidente de Estados Unidos, de decir, soluciono mi tema de corto plazo, que a mí me parecería que debería ser su déficit en las finanzas públicas, y lo hago con algo que también beneficia a los otros gobiernos, ¿sí? Ayudarlos con sus déficits. Ingresos. Y pues a quién perjudica, pero perjudica a todos en lo particular. Yo quería preguntarle si alguno de ustedes ha visto alguna encuesta gringa de percepción de la aprobación del presidente. Sí. No sé si haya ido cayendo o haya ido subiendo, porque me parece que ahí... Ha estado cayendo y el elemento principal donde se están centrando los ataques de los demócratas hacia las elecciones de noviembre es precisamente el encarecimiento de la vida, y que algún elemento podría ser justamente ya la aplicación de las tarifas al momento de que va la gente a la caja registradora y ya te cobran ese adicional, ¿no? Este mecanismo que tienen las finanzas públicas estadounidenses de cerrar el gobierno, ¿no? Ajá. Sí, claro. Que poco lo entendemos aquí en México. Es complejo. Es complejo porque... Y no es una vez al año, creo que ya están a punto otra vez de discutirlo. Sí, o sea, ellos tienen no tienen una discusión presupuestal navideña. No, claro. La tienen por ahí de primavera, ¿no? Ajá. Entonces cierran el gobierno y dicen, bueno, pues no está autorizado el presupuesto, no tiene un mecanismo aquí como que se aprueba el del año anterior, y entonces te metes en una dinámica en donde dicen, bueno, todo el mundo cuestiona en qué está gastando el gobierno. Esa es una tendencia. Dos, esa frase del presidente de Estados Unidos diciendo la paz por la fuerza. Ese día prácticamente no pude dormir, dije, porque define exactamente lo que es, ¿no? O sea, dice, bueno, primero doy el golpe porque ya se nos olvidó Irán, ¿sí? Y lo que hizo en el Medio Oriente, pero también tiene intervenciones militares muy rápidas, y dice, logré la paz, pero primero di el golpe. La reacción de Europa, que sucedió hace como 6 meses, diciendo, oiga, creo que tenemos que empezar a dejar de destinar recursos públicos al estado de bienestar para empezar otra vez a armarnos, ¿no? Cuando Donald Trump les dice, oigan, yo no voy a cargar con todo el gasto militar de la OTAN. O sea, empiecen a invertir unos y unos que centavitos. Probablemente tenga la razón, ¿eh? Ajá. Yo creo que muchos organismos multilaterales de distintas naturalezas se recargaron muchísimo y fueron, digamos, conchudos, por decirlo menos, si no es que gorrones, con el presupuesto de Estados Unidos, ¿eh? Y el presidente, creo que fue el presidente Petro, lo vislumbra cuando hace la crítica al tema de Venezuela, diciendo tenemos que hacer una alianza inclusive militar. O sea, con todo respeto a mí, yo vi el desfile militar o veo los desfiles militares por el tema del discurso político, pero ahora lo vi con más detalle. O sea, cuando tú ves el desfile militar en nuestro país el día 15 de septiembre y ves lo que tenemos para lucir, o sea, eso es lo mejor que parecería ser que tenemos para lucir en términos de defensa nacional, es el traje de gala, pues no ves nada que pueda defender la soberanía cuando tienes de vecino al principal buleador del mundo, ¿no? Y luego ves América Latina y tampoco tienen armamento de esa naturaleza, y luego ve tú a saber si la comentocracia que se soltó con el tema de Venezuela fue interesante. Hay un video por ahí circulando de un analista diciendo, bueno, pues es que Venezuela estaba a punto de cerrar un trato con China sobre el tema del petróleo, y algo que que seguramente se puede tocar en esta mesa, que es lo que estaba detrás de Venezuela del petróleo, que no se ha dicho, es empezar a comerciar petróleo en yuanes, ¿no? Que eso le daría una ventaja internacional a China, que su moneda empezara a ser pues moneda de intercambio internacional, lo cual había sido el dólar desde aquel pacto secreto, ¿no?, entre el Medio Oriente y Estados Unidos para que todo lo que se hiciera en petróleo se hiciera en dólares. Y que eso también tendría como repercusión la transmisión de tecnología militar hacia los países latinoamericanos y tecnología no condicionada, ¿no?, que también es un tema interesante. Entonces, me parece que todavía parecería que ahora
lo que es una mentira o lo que vamos a creer que es una mentira es el petróleo y deberíamos de ver un poquito más abajo. Más ¿no? abajo. Yo, si me permites, Arturo, yo sí quiero resaltar lo que acaban de decir, la parte que es necesario que las organizaciones internacionales sí tengan un protagonismo, pero que todos los estados sean los que asuman los gastos. Claro. En que el tema de la OTAN era muy claro que los estados europeos no estaban cumpliendo con lo que el propio tratado establece, el compromiso del financiamiento de la organización, y también pasa en otras organizaciones internacionales en los que estados no cooperan, no cumplen con sus cuotas o los Ni con los porcentajes. acuerdos, no solo con las cuotas. O los porcentajes que le toca a Estados Unidos, y luego ve que obviamente Trump que estas organizaciones no están cumpliendo, no están funcionando con lo que dice ser, y entonces ahorita parte de lo que habrá que ver en los siguientes años será este rompimiento que pueda haber de las organizaciones internacionales, la confianza que haya o no con el tema del multilateralismo y la creación de nuevos tratados internacionales, que se ve complicado con este mundo tan polarizado como el que tenemos, pero en el que necesitamos obviamente el derecho internacional, no más allá del tema del mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, que sin eso no se puede avanzar en lo demás, pero para todo el tema de intercambios comerciales, protección del medio ambiente, promoción y protección de los derechos humanos, o sea, se requieren todos estos organismos que de alguna forma podemos decir que están quedando a deber con las exigencias actuales de la comunidad internacional. Pero sí, a ver, de las partes positivas, yo sí he visto algunos balances, ¿no? Que de los medios quizá que han sido más críticos de Trump, donde sí hay un balance de lo malo, pero también hay algunos reconocimientos de los buenos. Esto lo voy a decir de mi cosecha. Donde yo sí creo que ha obviado justamente Trump en positivo es pues que habían quedado ya muy rezagadas algunos organismos internacionales como la propia, inclusive la propia ONU, ¿no? Que probablemente sea uno de los más visibles o de los más importantes, relevantes justamente por su, inclusive por su nacimiento, ¿no? La razón o la circunstancia de su nacimiento. Y donde pues ya como un constructor de paz, ya como un, no sé, podríamos decir un intermediario, inclusive como un freno para las intervenciones, invasiones, ataques, pues ya tenía rato que no estaba funcionando, ¿no? Pues, mira, a mí me dio frío, ahora me quedo sueño y algunas cosas me dan frío. Cuando tú lees la historia dices, bueno, es que esta ONU nace de un fracaso, de un organismo internacional que no pudo contener la Segunda Guerra Mundial o no pudo garantizar la paz en el mundo. Entonces se remasteriza y dice, ahora vamos a refundar la ONU. Pues por más que busqué, inclusive para este programa, notas relevantes de la ONU en el tema de Venezuela o en el tema de declaraciones o posicionamientos en contra de las políticas externas de Estados Unidos o esa externalización de su justicia, pues no las encontré. Entonces, la realidad es que ha sido muy triste la relación, inclusive los posicionamientos al interior de la ONU. Antes estabas al pendiente y veías aquella pared verde, y decías, oye, está hablando en la Organización de Naciones Unidas, y es un posicionamiento y los países y todo parecería ser que pasa a un segundo plano. A la primera que se echa al plato es la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Los organismos encargados del tema de la salud, dice, bueno, pues yo ya no les aporto, y luego viene lo militar, y luego viene este debilitamiento de los organismos que agrupan a las naciones para dirimir los conflictos, ¿no? La Organización Mundial de Comercio. O sea, pues, ¿ontá? ¿No? Valiente papel, ¿no? Pues, oye, la Organización de Estados Americanos. O sea, cuando empieza lo de Venezuela, creo que empiezan a salir primero los presidentes señalados en las declaraciones antes de que se dé una declaración en términos conjuntos. Entonces, me parece que si hay una crisis... La OTAN, por favor, la OTAN, imagínate, ¿no? No, ¿Cuándo pues, hubieras pensado tú que entre países hubiera un posible conflicto, como estamos viendo con Dinamarca, ¿no? O sea, entonces, sí, indudablemente hay señalamientos por parte de las organizaciones internacionales, pero insisto, nada más quedan en el tema de la protesta y todo. O sea, creo que la falta de una reacción articulada por parte de los países, eso es visible, y insisto, está por verse este reacomodo entre distintas organizaciones para saber cuáles se quedan, cuáles no, cuáles perfeccionamos o se quedan atoradas. Lo ¿no? que ha provocado, ¿no? Estaba leyendo yo que estaban
digamos, apelando al artículo 5 del Estatuto de la OTAN, para efectos de quien atacara justamente los intereses de la OTAN, pero nunca creo que pensaron que fuera un integrante de la propia OTAN, sino estaban pensando de fuera hacia los miembros de este tratado, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a un corte y regresamos, estamos en Voz Alta. Regresamos. Estamos ya de regreso aquí en Voz Alta. Y bueno, pues continuamos con el análisis de, no sé si decir del personaje, ¿no? De Trump como líder mundial, sin duda, ¿no? De la gran potencia hoy en términos económicos, militares, que bueno, pues tiene justamente también este momento geopolítico con China, con Rusia de alguna manera también, pero que pues tiene una relación natural, directa con nuestro país, que es, no debo decir que es lo único que nos debe de importar, me parece que todo el contexto internacional también, porque hablábamos de instituciones en las que México está inmerso, mencionaba Carlos Rentería, la OMC, por ejemplo, ¿no? Me parece que el tema comercial es fundamental en la relación México-Estados Unidos, y pues si no hay un organismo que también al incumplir los acuerdos comerciales pues pueda ejercer algo de presión, influencia, control, mediación, pues bueno, definitivamente es relevante para México. Otros organismos que sirven como o fungen como mediadores, como frenos, como contrapesos, pues al quedar debilitados, prácticamente hechos a un lado, pues entonces no serán quienes puedan impedir que ciertas situaciones como la de Venezuela, pero como otras que se ha aparentemente amenazado con respecto a México sucedan. Y yo diría, ¿qué tan real o qué tan tergiversado está esta situación de que México pudiera ser el siguiente, pensando también o mezclando con Cuba, con Colombia? Porque una cosa es una invasión con propósitos de, ¿no? de convertirte tú en el Estado, ¿no? Como cuando dijo Trump, ¿no? Que el que gobernaba a Venezuela era él. ¿No? Entonces, no sé si aquí estemos pensando en una cosa similar, o a lo mejor está muy tergiversado, estemos pensando en una intervención que es la que parece ser la preocupante, no terrestre, pero con otros propósitos en términos de ataques a grupos de la delincuencia organizada, que para efectos de la ley de Estados Unidos son considerados como terroristas, y que bueno, pues que esto pudiera obviamente violentar nuestra soberanía, pero que tuviera este exclusivo propósito. En fin, o sea, está esta amenaza. ¿Qué alcances le ves tú, Rodrigo? ¿Qué posibilidades reales y qué tanto también Estados Unidos se puede permitir? Digo, entendemos que es una persona pues con un ego y una serie de circunstancias complejas de entender, pero qué tanto Estados Unidos puede permitirse hoy entrar también en conflicto con su vecino, con su principal comprador, su principal vendedor, estando en conflicto con tantísimas naciones y tantísimos frentes, ¿no? Inclusive internos, ¿no? No, yo veo complicado, obviamente, que haya esto que le llaman, ¿no? El de boots on the ground, el envío de tropas a México para combatir temas de delincuencia organizada. No creo que pueda haber un paralelismo entre lo que pasó en Venezuela y lo que hay en México, de entrada porque el presidente Maduro no contaba ya con la legitimidad democrática. Había quedado claro que el proceso electoral de 2024 en Venezuela, o sea, no entregaron ningún resultado, o sea, no había un respaldo para nada, ¿no? Cosa que acá, pues obviamente la presidenta Sheinbaum mantiene un respaldo popular innegable. O no, te puede caer bien o no, pero las encuestas y los resultados electorales ahí están del respaldo hacia la presidenta. Entonces, evidentemente creo que no puede darse ese tipo de analogía, decir, bueno, ahora viene México, en fin, con ese tipo de operaciones. Creo que lo que va a venir es un tema de presión, que lo ha hecho el presidente Trump, diciendo el tema de seguridad le preocupa, lo pone sobre la mesa. También él ha dicho que no que su discurso es evitar guerras, el no llevar al ejército de Estados Unidos a otra guerra, a otros países. En el caso de Venezuela, pues
pues nada más fueron, llegaron y se fueron. Uno podría pensar que iba a ser ya el inicio de una intervención, pero ni siquiera hubo un respaldo a María Corina Machado. O sea, con quien se está dialogando es con Elsie Qué papelón, Rodríguez, ¿no? pero O bueno. sea, sí, bueno, tampoco significa que ella es toda la oposición de Venezuela, ¿no? O sea, eso también hay que señalarlo. Pero lo cierto es que no es una circunstancia similar la que hay en Venezuela de la que hay en México. Pero insisto, debe de haber una cooperación en el tema de seguridad. La hay, creo que tampoco debe ser mal visto esta cuestión de que existan estos ejercicios colaborativos. Que creo que la gente que sale y pide una invasión y este tipo de cosas, bueno, está hablando de cosas que están más allá de la racionalidad jurídica, política, social, en fin, pero no, lo veo complejo y tampoco sea, digamos, algo que Trump haya dicho que es necesario el tema de, o sea, lo deja abierto, pero no creo que se vaya a materializar, sí, obviamente, porque lo deja como todas las cuestiones de negociación que él quiere, pero se ve difícil el envío, insisto, más allá de algún sobrevuelo para apoyar alguna operación en México que se pueda dar en esa naturaleza, ¿no? ¿Tú cómo ves, Carlos Rentería? O sea, hay un riesgo latente. ¿Qué crees que sí fuera capaz de hacer? ¿Qué tanto tiene el gobierno mexicano la capacidad a través del diálogo, de generar que sí hay acciones, sean consideradas como acciones en materia de cooperación y no una intervención unilateral del gobierno de Estados Unidos? Bueno, pues, ¿cómo se llama la dama que ganó el Premio Nobel de la Paz? María Corina Machado. María Corina Machado. Yo creo que ese es un ejemplo de varias frases que tenemos en México, ¿no? Que decíamos, vale más un traidor que 1000 valientes en la guerra, ¿no? Sí, pero una vez acabada la guerra, el primero que matas es al traidor. Pues ya la mató Trump, pues, políticamente hablando, ¿no? Cuando dijo, no tiene la capacidad. Y bien dijo la presidenta, y hoy creo que se reconoce, sin comentarios. Pues creo que ahí hay un ejercicio interesante, ¿no? La otra es... hablando de política interna, revisa tus protocolos de seguridad. O sea, hoy está saliendo a la luz que eso que sucedió en Estados Unidos con Venezuela no hubiera sido posible sin la entrega o sin la, vamos a ponerle así, traición de mandos militares y políticos, en el caso del primer círculo de Nicolás Maduro. Me parece que ahí, más que militar, fue un asunto de política. Y entonces, como le decían al presidente Zedillo cuando... El presidente Zedillo hacía una reflexión en alguno de los libros, se le atribuye a él cuando le decían ¿quién mató a Colosio? Decía, bueno, pues nada más hay que ver en el paso de los años quién es el beneficiado, ¿no? Y entonces con el paso de los años y en la historia y ves los beneficiados, pues ya tienes la razón del hecho histórico, el móvil del hecho histórico. Entonces me parece que hoy todo apuntaría a la vicepresidenta que no ha hecho una labor pues para rescatar al presidente, ¿no? O por lo menos no nos hemos enterado. Yo no veo eso hoy en el Estado mexicano, una fractura de ese tipo en Morena. Como dice Rodrigo, primero la gran aceptación que tiene la presidenta de la República, lo que hace cualquier intervención tendría en contra al pueblo, lo cual hace la intervención más cara. Perdón por ser el materialista de la mesa, pero no es lo mismo tener el 10% de aceptación y llegar con tropas y te van a aplaudir a llegar con un 80% de aceptación y que te van a atacar. Querétaro es un ejercicio de eso, ¿no? Cuando viene Maximiliano de Habsburgo a refugiarse aquí a Querétaro, pues, ¿por qué se viene? Porque aquí tenía altos grados de popularidad y efectivamente el pueblo de Querétaro lo defendió, ¿no? O sea, aquel antecedente de conservadores de mi pueblo, pues defiende al emperador, ¿no? Y le está dando risa porque dice, pues sí, entonces así es, ataca y defensa. Número 2, el tema de las fisuras en el gobierno, que poco se ha dicho, ¿eh? No veo yo una fisura como estaba en el gobierno de Maduro, que permitió la entrada de un gobierno extranjero, no a imponer un gobierno, sino a quitar una persona. Oye, y si nos ponemos muy exquisitos ahí con el tema del procedimiento, además, ya pensando en esta exageración de sustituir gobernante, pues aquí no existe una vicepresidencia, es decir, no existe una sucesión automática inmediata, ¿no? Aquí tendría, sobre todo para el tiempo que lleva la presidencia, pues tendrías que ir a una elección extraordinaria, claro, ¿no? Y esa era mi tercera reflexión. Que eso ya va a empezar o tenemos que empezar a pensar en los países, algo que en México está como retirado y proscrito de la política mexicana, precisamente por el efecto de la traición
en la historia mexicana de tener un vicepresidente. Porque ya sabemos que las ausencias del Poder Ejecutivo pueden ser muy rápidas y pueden ser constitucionalmente muy complejo retomar el control de un país. ¿Por qué? Pues porque dice, bueno, sube fulanito de tal y luego si es en los 2 años y entonces tiene que nombrarse otro y luego se convocan a proceso, pero si es después de los siguientes 2 años, entonces ya es el que se queda. Pues a ver, haz eso con los militares en la puerta. O sea, ¿quién toma el control del poder ejecutivo? El hecho de que no vaya a pasar o que la probabilidad, yo creo que es posible, sí. ¿Es poco probable? Sí. ¿Pero de qué es posible? Si es posible, hablando en el juego de la lógica, ¿estaríamos preparados para algo así? Institucionalmente no. Precisamente por esos mecanismos que tenemos que no tenemos de sustitución. El tema del crimen organizado, pues me parece que siempre va a ser cuando existían estos apoyos, no sé si sigan existiendo, económicos. ¿Siempre te acuerdas de aquel proceso de certificación? Sí, cómo no, cómo no. Ya se nos olvidó, pero estábamos cada año diciendo, van a certificar a México en el combate contra el narco. Sí. Y te daban tu papelito y era como ponerte una estrellita y venía una serie de acuerdos comerciales y de dinero adicional. No había, pues qué diferente es ese proceso de certificación que antes parecería ser un proceso institucionalizado, ahora es una declaración en Twitter de, México está haciendo lo correcto, sin mayores indicadores. Cuando el presidente de Colombia le hace el señalamiento al presidente Trump, dice, oiga, cheque mis números. O sea, fuera de sus declaraciones y fuera de sus apreciaciones, dice, ahí están los datos de lo que hemos hecho y de lo que hemos detenido. Curiosamente, empieza México a sacar datos duros después de eso, ¿no? Pues es que le piden datos duros también a un personaje que con los datos es una cosa. Dijo que los medicamentos iban a bajar de 300 a 500%. Entonces decía un comentarista ahí en estos programas cómicos de análisis, decía, pues te van a tener que pagar para que te tomes la medicina, pues si son 500%, pues ¿cómo le vas a hacer? Pues si es 100%, pues de ahí tomas, ¿no? Pero en fin. Ahora, la presidenta ha sido, creo que ha subido el tono cuando ha tenido que subirlo, ¿no? Porque recientemente, ante un nuevo señalamiento de que aquí había una cierta debilidad del gobierno y un control del crimen organizado, pues la presidenta sí reviera ya con más fuerza y creo que señala 2 cosas muy puntuales y quizá dejó afuera alguna otra que por ahí ha ido también el gobierno de Estados Unidos reconociendo que es el tráfico de armas que hay del norte hacia el sur, pero es básicamente 2 temas, ¿no? Uno es el tema de la distribución en Estados Unidos, es decir, que el crimen organizado tiene redes complejas y no sancionadas o no perseguidas dentro del territorio de Estados Unidos por las autoridades de Estados Unidos. Entonces, pues que primero podrías ocuparte en que esa fuerza pues la distribuyeras en tu territorio para prevenir justamente la distribución de las drogas en Estados Unidos. Y 2, algo que creo que es viejísimo, Charlie, a ti te encantan esos temas de las partes del tema financiero, pues entender que esto sería imposible sin la complicidad de las instituciones financieras en términos de lavado de dinero, ¿no? Y de las grandes instituciones financieras que más de una vez han sido no solo señaladas, inclusive sancionadas económicamente por lavar dinero, ¿no? No, claro, a ver, digamos que México es responsable del combate del narcotráfico, pues hasta la frontera, ¿no? Hasta el Río Bravo. Pero el tema por decir una ciudad, ¿no? El tema del consumo en Chicago, o sea, todo el trasiego que va del Río Bravo a Chicago no es responsabilidad del Estado mexicano combatir todos esos millas por utilizar su sistema métrico. Y ahí obviamente tiene que haber también complicidad o falta de aquiescencia o falta de inteligencia, en fin, porque pues, está mucho más lejos Chicago en la frontera que de donde se puede estar generando el fentanilo, en fin, o sea, creo que también esa parte de lo que le corresponde a Estados Unidos atacar sus redes de criminalidad que existen del otro lado del Bravo, ese es un tema que
que evidentemente tiene que señalarse, ¿no? Más allá de todo el tema financiero que ahorita Carlos explicará, pero esa es una parte que sí tiene, es importante que la presidenta lo señale, y sobre todo cuando el comentario de Trump fue que en las llamadas que ha tenido con la doctora Sheinbaum, Trump dice, bueno, es una buena persona, pero tiene miedo, ¿no? O sea, dice, los cárteles son los que gobiernan, no es el gobierno, y yo le he ofrecido mi ayuda para intervenir, pero ella no la ha aceptado, evidentemente por obvias razones, pero bueno, o sea, toda esa parte que va de combatir el narcotráfico desde la frontera hasta ciudades como Chicago, bueno, le corresponde a Estados Unidos, claro, ¿no? Claro, yo no siento que sea miedo, yo creo que es Sí, claridad y prudencia, Claro, ¿no? Porque esto es un juego que se tiene que jugar con pinzas, ¿no? Ya vieron lo que pasó justamente cuando extraen al Mayo, ¿no? Claro. Y cómo dejan la situación, por lo menos en Sinaloa, ¿no? Y esto con otras repercusiones que seguramente tienen otras plazas. Pero no sé si quieras acabar de abordar el tema del lavado de dinero o también entramos. No, yo creo que nada más el tema es esta modalidad que ha pasado por debajo, así como la canción, yo la conocí ya más popular con Luis Miguel, por debajo de la mesa, ajá, de ir a denunciar a políticos mexicanos a las cortes o a las fiscalías gringas. Estados Unidos. Que fue un modelo aplicado, entiendo, o por lo menos popularizado por Alito Moreno. Porque pues de allá para acá, nada más te puede iniciar un procedimiento, uno, pues la fiscalía porque conozca de los delitos, y dos, porque está investigando una denuncia presentada. El hecho es que por lo menos de las personas que ha denunciado Alejandro Moreno en Estados Unidos, yo no las veo viajar a Estados Unidos. Y parecería ser que hay un incentivo de los gobiernos norteamericanos, del gobierno norteamericano, para decir, denme elementos para poder externalizar mi política o mis leyes penales y poder ir por ellos a sus países. O tantito pongan un pie en mi país, abrirles una investigación. Y esa me parece que es una puerta que ya va a estar bien, pero bien difícil de cerrar. Y ya ahora va a ser modalidad que te denuncien en la fiscalía aquí en el país, y que agarren 3 pesos y se vayan del otro lado y te denuncien. A ver si después hay oportunidad de hacer otro programa, porque hay un par de declaraciones del presidente de El Salvador que le pegan al Estado mexicano, cuando dice, sí es posible el tema de combatir el crimen organizado sin que se te caiga la economía, y si no lo hacen es porque el gobierno está coludido. Tratando de decir, bueno, la situación de El Salvador en términos de lavado de dinero y de combate al crimen organizado es igual que en el Estado mexicano, cuando allá eran pandillas extractivas del dinero de los salvadoreños. Es decir, o sea, tienes una persona que extorsiona, por eso es la extorsión se tiene que acabar, porque la extorsión no genera economía, nada más la transfiere de unas manos a otra, ya no lo gasta la persona que produjo la riqueza, sino otra persona que se la quita de forma ilegal, que era lo que sucedía en El Salvador, con el tema del narcotráfico normal entre 2 países, que lo que genera es un efecto de comercio, ¿sí? Y que también tiene que ver con el lavado de dinero y otro tipo de cosas que están inmiscuidas en el sistema financiero. De producto ilegal, pero que sí genera. Sí genera movimiento en la economía, sí, ¿no? El PIB no lo mide, pero existe, por eso existen narcoeconomías, al final de cuentas. Mide el gasto, porque al final de cuentas ese dinero llega a una persona que se vuelve gasto, claro, a la hora que gasta de un producto final que se contabiliza en el Producto Interno Bruto, ¿no? Y aquel, por ejemplo, Moisés Naim tiene un libro que se llama Ilícito, que es muy interesante. Dicen, los gringos no soportan al narco mexicano y al narco latino porque saca el dinero de la economía gringa y se la lleva a su país. Pero sí soporta a la mafia italiana y a la mafia rusa, porque son reinversores en la economía de Estados Unidos, ¿no? Esa es una. Y la otra que se llama Narconomics, ¿no? Es un libro bastante interesante de un... He leído Freakonomics, Narconomics no, pero me lo llevo de tarea. No, es un periodista que de repente empieza a encontrar ciertas similitudes entre el empresariado gringo y los narcos mexicanos. Y dicen, oye, tienen políticas muy interesantes y parecen bastante similares. Y escribe un libro bien interesante de cómo pues el narco es muy parecido a un corporativo de las grandes de la gran economía de Estados Unidos, ¿no? Y que las políticas es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, hace un análisis muy interesante de cómo rotan muy rápido los CEOs.
y que el CEO responde más bien a lo que viene en el futuro más que a un premio al pasado. O sea, cómo van mutando inclusive y cómo se va acelerando. Los cambios hacen un tema muy interesante, pero sería cuestión de análisis de otra mesa, decir el caso de El Salvador versus México, porque cada vez que veo a este señor Nayib Bukele diciendo, yo arreglé el problema aquí en El Salvador, y todos los que no lo hacen son porque son, no puedo decir esa palabra aquí en el programa, ¿no? Pues yo creo que nos queda muy poco tiempo, nos da, efectivamente creo que para muchos más programas, pero yo quisiera aprovechar, Rodrigo, si tienes alguna pronóstico para este año de aquí a noviembre de lo que va a pasar en la relación de Estados Unidos, si se va a confrontar más, si se va a suavizar. ¿Cuál es tu perspectiva? Yo creo que con el tema de la renovación del TEMEC van a venir declaraciones duras hacia México en el estilo que ya conocemos de Donald Trump. Habrá que aguantar ahí tal vez algunos señalamientos que incomoden, pero no dejar de lado la importancia de la relación comercial que, como siempre digo, eso sí tiene un impacto directo aquí en Querétaro y en el Bajío, y eso está por ponerse en la mesa de negociación los siguientes meses. Entonces seguramente vendrán ahí algunos momentos ríspidos. Ojalá se pueda negociar con certeza para lo que viene en la relación comercial con México, y aguantar un poco lo que vendrá. Y bueno, ahí no estamos solos, ¿eh? Por cierto, yo creo que va a haber muchos intereses del otro lado, claro, para que esto siga y que México sea un socio comercial consolidado de Estados Unidos por la naturaleza. Pero bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Carlos Rentería, Rodrigo Chávez Fierro, muchísimas gracias, y bueno, nos vemos el próximo jueves aquí en Voz Alta. Muchas gracias.